Muy buenos días, feliz sábado para todos. Es un gusto poder estar compartiendo la palabra de Dios en esta mañana, en estas circunstancias tan especiales, tan particulares que nos tocan vivir, en la cual ustedes están allí, pero yo no los puedo ver, lo cual genera un desafío extra, ¿sí? Para quienes cada tanto nos toca predicar, pero nos gusta ir viendo en los rostros y en las expresiones de quienes están participando de la predicación, la retroalimentación que vamos necesitando. Y una vez se dice, bueno, cuando ya hay varias personas con cara de cansadas o aburridas, es un momento de terminar. Hoy voy a asumir que están todos allí sonrientes, compenetrados en la predicación, así que me puedo extender unos minutos más con el aval de la sonrisa y la cara de concentración de cada uno de ustedes. El sermón de esta mañana se titula En medio de la crisis, ¿dónde estás parado? ¿No? Qué difícil saber dónde estamos parados en medio de esta crisis. Cada uno sabrá dónde le aprieta el zapato, tal vez más de acuerdo a las circunstancias, y probablemente si nos preguntaran todavía la mayoría de nosotros no podríamos definir exactamente dónde estamos parados. Allí ustedes van a ir viendo en el PowerPoint que seguramente Omar va a ir proyectando junto con esta predicación. El primer punto es, ¿cuál es el impacto? ¿Dónde estamos parados como sociedad? Seguramente, al igual que me ha pasado a mí, la mayoría de ustedes deben haber estado leyendo en el diario, en distintos artículos, en comentarios, a través de programas de radio o de televisión, ¿cuál es el impacto que esta pandemia tiene en la actualidad y cuál es el impacto que se prevé, que todavía no sabemos cuál va a ser el día después que esta pandemia finalice? Elegí poner como ejemplo una gráfica que me pareció que resume algunos de los aspectos apenas de lo que se espera que va a suceder cuando el coronavirus haya pasado, y la verdad que son todas cosas que se prevén que son entre catastróficas y negativas, ¿no? Allí en este gráfico que saqué, que lo ilustra a manera de un iceberg de un diario digital, pone en la punta del iceberg el coronavirus. Pero ¿qué pasaría si de repente hoy nosotros tuviéramos la posibilidad de generar una vacuna y esa vacuna en una semana llegara a todo el mundo y la semana que viene decimos no hay más coronavirus? ¿Qué saldría a flote? Bueno, insuficiencia cardíaca, ¿no? Más enfermedades cardíacas a causa del estrés producido por el desempleo. Aumento en la tasa de suicidios por el estrés que ha producido esta pandemia y por toda la incertidumbre que genera de aquí en más. Hambre, me llamó la atención cómo se expresa este punto. El mundo podría ver hambrunas de proporciones bíblicas en cuestión de meses, según la ONU. ¿Sí? No sé si la persona que lo puso de esa manera sabría algo de la Biblia o simplemente tenía en mente algunas de las cosas que la Biblia predice que van a pasar en el tiempo del fin y lo expresó de esta forma. Muerte de niños a causa del hambre y de la depresión económica, muerte por otras enfermedades, aumento de las adicciones, aumento de la violencia. No quiero redundar en esto porque probablemente muchos de ustedes ya hayan leído y los que no hayan leído se puedan imaginar este tipo de cosas. ¿Dónde está parado el mundo? El mundo no tiene mucha idea de dónde está parado y la verdad que como sociedad estamos definiendo todavía hacia dónde vamos a ir. Lo cierto es que podemos prever que vamos a salir de esta crisis probablemente mucho más empobrecidos, ricos unos pocos, que han ganado mucho dinero, esos han salido en los diarios, a pesar de la crisis, se han enriquecido de manera muy importante, pero la mayoría de la sociedad va a salir empobrecida. Los gobiernos que se han acostumbrado a dirigir en esta crisis de manera un poquito autoritaria, ¿sí? Avalados por la situación de emergencia, probablemente se sientan tentados a seguir gobernando de esta manera, y las libertades individuales probablemente salgan restringidas. Como en el pasado ha sucedido, el miedo ha llevado a que se entreguen algunas libertades individuales. Pero
el sermón de esta mañana no es para analizar dónde estamos parados como sociedad, sí es para ser conscientes que esta crisis ha generado y seguirá generando cambios, los cuales están en línea con lo que nosotros siempre hemos previsto que dice la Biblia en relación al cumplimiento de las profecías en el tiempo del fin. Pero, sinceramente, no creo que ninguno de nosotros esté en posibilidad de modificar esto a nivel global. Probablemente haya muy pocas personas que podrían modificar esto, y ni siquiera mucho, tal vez en algún poquito. Pero ¿cuál es el impacto de esta crisis del COVID, no solamente en el mundo, sino en nuestra iglesia? Esta pandemia nos tomó apenas unas semanas después de haber terminado los 10 días de oración. Para quienes estuvimos participando fue una experiencia que nos proyectó como miembros, como conjunto, como personas, en un desafío y en un sentir que fue prácticamente unánime, porque cada una de las personas que predicamos en esos 10 días de oración, sin habernos puesto de acuerdo más que en el lineamiento general, expresamos de distinta manera y con distintos énfasis o distintos matices una lectura muy parecida de cuál es la necesidad de nuestra iglesia hoy en día, la necesidad de que sea el Espíritu Santo el que nos saque de este estado laodicense, de esta iglesia que lentamente se ha vuelto un poco formal, institucionalizada, con cada vez más tradiciones, ¿sí? Y ha perdido en el transcurso de los años ese sentido de movimiento espiritual que la caracterizó en sus orígenes. Fue un llamado de atención a justamente volver o dejar ese estado laodicense para volver a ese estado que podríamos visualizar en la iglesia de Filadelfia, ¿no? Una iglesia espiritual en crecimiento, en la cual Dios no encuentra ningún reproche ni nada que observar en esta iglesia, porque está comprometida con la verdad. Pone delante de ella una puerta abierta que nadie puede cerrar. ¿Será esta la oportunidad? ¿Podremos como iglesia del Parque captar en esta crisis o hacer de esta crisis una posibilidad de crecimiento en el sentido que veníamos con esos 10 días de oración? Creo que es un desafío que nosotros tenemos. También hay desafíos que exceden a la iglesia del Parque, ¿no? Hay desafíos que van más allá, y ojalá que nuestros líderes formales también puedan captar el mensaje de este desafío. Creo que como iglesia, no solamente aquí en el Parque, sino a niveles administrativos superiores, necesitamos un cambio. Esta crisis ha generado cambios, ¿sí? En niveles administrativos ya se han simplificado algunos procesos administrativos para hacer que las juntas sean más pequeñas, más dinámicas, pero todo eso, como decíamos, no tiene que venir de la mano del ingenio y la creatividad humana, sino de la mano de decir al Espíritu Santo que tiene que ser Él el que tiene que guiarnos. Por eso creo que el impacto de esta crisis también es una oportunidad para la iglesia del Parque y para la iglesia adventista en general, para llevarnos un crecimiento espiritual, habiéndonos dado cuenta que las cosas pueden cambiar de la noche a la mañana, y nadie hubiera predicho allí en enero, ni en febrero, ni a principios de marzo, que las cosas apenas unas semanas después iban a estar como hoy sabemos que están. Pero nuevamente, aquí, como miembros de iglesia, algunas cosas obviamente podemos aportar, algunas cosas podemos con nuestro granito de arena, porque la iglesia es justamente eso. No es un edificio, sino un conjunto de voluntades que se suman y forman el cuerpo, dirigido por Cristo. Pero a nivel administrativo, a medida que los niveles administrativos de la iglesia van incrementándose, no siempre podemos hacer que las cosas
funcionen de acuerdo al punto de vista que cada uno de nosotros tenemos. Por eso, el impacto del coronavirus en el mundo es algo que nosotros podemos observar y probablemente no podemos hacer nada para modificar. El impacto de esta pandemia y la crisis que conlleve y conllevará en nuestra iglesia local y en la iglesia adventista en general, podemos aportar, pero también de manera limitada, depende del nivel en el cual estemos visualizando, pero sí podemos hablar y podemos nosotros tomar decisiones adecuadas para que el impacto de esta crisis en nuestra vida sea un impacto de crisis que nos lleve a la maduración y al crecimiento. Y para eso elegí en esta mañana meditar en Apocalipsis capítulo 13. Allí en Apocalipsis capítulo 13 encontramos también al pueblo de Dios en crisis. Una crisis que, de acuerdo a lo que yo veo en el texto, es probablemente la crisis que se avecina. No sé qué tan rápido, qué tan lento, cuántos meses, años, pero es la crisis del tiempo del fin. Y en esta pandemia, en esta crisis que ha generado la pandemia, podemos ver elementos que nos hacen pensar, que nos hacen sentir que si los tomamos adecuadamente pueden ser una preparación para la crisis que se avecina. Apocalipsis capítulo 13 dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. En sus cuernos tenía 10 diademas y sobre su cabeza nombre de blasfemia. La bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies eran como de oso y su boca como boca de león. El dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. Y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba arrogancias y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar por 42 meses. Y abrió su boca para blasfemar contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que habitan en el cielo. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Le adoraron todos los habitantes de la tierra cuyos nombres no estaban escritos desde el principio del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. ¿Cuánto para analizar? No vamos a analizar todo en esta mañana, quédense tranquilos. Simplemente algunos detalles y algunos aspectos puntuales de esta primer bestia, porque tampoco es el propósito concentrarnos en una descripción de esta primer bestia, pero algunas cosas es necesario que entendamos. En primer lugar, vi subir del mar a esta bestia. Tradicionalmente hemos interpretado como que el mar son muchas aguas, y dice que las aguas, mismo en el Apocalipsis, que son multitudes, pueblos, mucha gente. Pero agua y mar no son estrictamente lo mismo. Vamos a Apocalipsis capítulo 20, versículo 13, y allí vamos a encontrar lo siguiente, la siguiente declaración. El mal entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Interesante. Aquí en Apocalipsis, para Juan, el mar es el lugar donde están los muertos. Hay otros versículos en la Biblia donde el mar es el lugar donde o van los muertos, o son enterrados los pecados, o incluso el mar y el abismo es el lugar donde habitan los demonios. Vamos a Lucas, el capítulo 8, versículo 30 y 31, y ahí vamos a encontrar un incidente bastante conocido de la vida de Jesús cuando Él libera al gadareno de los demonios que lo poseían. Lucas 8, 30 y 31. Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Él le dijo: Legión. Muchos demonios habían entrado en él y le rogaban que no los mandara al abismo.
¿sí? Le pedían a Jesús que no los mandara al abismo, no querían ir de vuelta a su morada, porque se habían acostumbrado a morar en este hombre, evidentemente, y les resultaba de alguna forma más beneficioso que ir a ese lugar simbólico, literal, no lo sabemos, donde moraban antes. Y entonces, y llamativamente, se les permite ir un hato de cerdos, y los cerdos, ¿a dónde van? Van al precipicio, al abismo, y caen al mar, ¿no? Como diciendo, bueno, el cerdo vuelve a su chiquero, o alguna cosa por el estilo, es lo que nos quiere enseñar ese aspecto de la historia de Jesús. Entonces, volvamos a Apocalipsis 13, cuando leemos que esta bestia surge del mar, está resurgiendo, está resucitando, viene de ese lugar donde está la muerte, donde están los pecados, que son arrojados allí al fondo del mar, donde habitan en el mar, en el abismo, los demonios. Es la bestia que Juan ya conocía de Apocalipsis 12, que nosotros también conocemos de Daniel 7, pero un poco transformada, ¿no? Como que quiere disimular o de alguna forma maquillar su presencia, pero claro, tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y arrastra, ¿no? En este maquillaje queda expuesto, porque dice que en esta ocasión tiene cuerpo de leopardo, patas de oso, boca de león. Arrastra claramente todo el empuje de esos imperios, y en la Biblia las bestias son justamente poderes que conjugan lo militar, lo político y lo religioso. Arrastra, ¿sí?, de todos esos imperios que son descritos desde Daniel y que fueron en contra y pelearon contra el pueblo de Dios, arrastra características de cada uno de ellos. Por eso esta bestia tiene características de cada uno de ellos. Y dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. O sea que Juan está viendo a la bestia en el momento que su herida mortal fue sanada. ¿Sí? Por eso resucita, es una bestia con muchas imágenes religiosas. O sea, una persona atea, un sistema ateo no cree en la resurrección. Esta bestia resucita, viene del mar de donde estaban los muertos, ¿sí? Y además claramente dice que tenía una herida mortal, pero fue sanada, la resurrección de esta bestia. Pero como decía anteriormente, no me quiero concentrar en demasiados detalles de esta bestia, porque lo que sí me quiero concentrar, porque nosotros no podemos modificar el accionar de esta bestia, en aquellos que son parte del pueblo de Dios y están presentes aquí en la descripción, porque dice, la adoraron todos los habitantes de la tierra cuyos nombres no estaban escritos desde el principio del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Allí parece que la bestia tiene mucho poder, pero hay algunos que escapan de ese poder, ¿sí? Los hijos de Dios están entre aquellos que escapan del poder, son aquellos cuyos nombres estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. De paso, este versículo, que en mi Biblia figura de esta manera, tenemos que hacerle una aclaración, ¿sí? La adoraron todos los habitantes de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos desde el principio del mundo en el libro de la vida. Cuando dice principio del mundo, eso se puede aplicar al libro de la vida o al Cordero que fue inmolado. Por eso ustedes pueden tener en casa una versión distinta donde diga más o menos así: la adoraron todos los habitantes de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Las dos traducciones son posibles. Nosotros tenemos que ver cuál es la que respalda la Biblia. Y a mi entender la que respalda la Biblia es esta segunda. El Cordero fue inmolado desde el principio del mundo y por eso quienes vivieron antes de Jesús podían tener la certeza de su salvación y la paz que esto les daba. Y nosotros fuimos anotados en el libro de la vida desde que nacimos y eventualmente podemos ser quitados si es que nosotros así lo demandamos a Dios, ¿sí? Pero Dios nos predestinó a todos
para salvación. Y por eso todos nacimos con nuestro nombre inscritos en el libro de la vida. Y por eso la Biblia en algunos lugares hace referencia a hombres de Dios que dicen, bueno, si no, ráeme del libro de la vida, o si no, o de tu libro. O si no, otros que dicen, Señor, no me saques de tu libro. Pero no hay ninguno que quiera entrar en el libro porque ya estamos en el libro de la vida. Bien, aquí están aquellos cuyos nombres son preservados en el libro de la vida del Cordero. Pero Apocalipsis capítulo 13 continúa, y en el versículo 11 surge una segunda bestia. Dice, después vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Ejerce toda la autoridad de la primer bestia en presencia de ella y hace que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Esta segunda bestia surge de la tierra. Parece una contraposición con la primera que surge del mar. La tierra puede ser interpretado como un lugar donde no hay gente o un lugar donde existe poca gente, pero también podemos tener otro enfoque complementario para esta interpretación. Si me acompañan en Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, vamos a encontrar allí lo siguiente. He aquí que viene con las nubes, todo ojo lo verá y los que lo traspasaron, y todos los linajes de la tierra se lamentarán por causa de él. ¿Quiénes se van a lamentar? Todos los linajes de la tierra, ¿sí? Aquellos linajes que se concentraron en las cosas de este mundo, que son terrenales, se van a lamentar. Van a estar presentes todas las personas, vamos a estar nosotros presentes, pero nosotros no somos del linaje de la tierra, por más que hayamos nacido en la tierra. Somos linaje de otro tipo. Juan capítulo 3 avala un poquito más todavía esta idea. Juan capítulo 3, versículo 31, dice: el que viene de arriba está por encima de todos, el que es de la tierra es terrenal y habla de cosas terrenales. El que es de la tierra habla de cosas terrenales. Por eso cuando dice que esta segunda bestia subía de la tierra, podemos también interpretar que está caracterizada por un foco y un interés en las cosas materiales de esta tierra. El materialismo, el consumismo, el capitalismo, todo focalizado en el placer y en el goce aquí y ahora, en lo que se ve, en lo que se toca, en lo que se palpa, en todo lo que es material. Esa es la caracterización y el enfoque de esta segunda bestia, que también tiene aspectos religiosos, ¿no? Habla como un cordero, después más adelante dice que hace descender fuego del cielo, no descarta que no tiene un enfoque religioso, de hecho está allí para servir a la primer bestia y al dragón. Pero lo que me llama aquí, y de nuevo no quiero entrar en una discusión acerca de la bestia, porque nosotros no vamos a poder interferir o intervenir en el caminar de esta bestia, sino que me llama la atención que aquí pareciera, al menos a primera vista, que no hay excepción. Con la primera bestia decía, bueno, aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Pero acá dice que ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. ¿Y dónde estamos nosotros? ¿Dónde están los hijos de Dios? Y aquí está lo interesante. Acompáñenme a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Versículos 4 en adelante. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús.
¿Dónde están los salvos? ¿Dónde estamos los hijos de Dios? Sentados en los lugares con Cristo Jesús. Por eso cuando esa bestia, ¿sí?, acapara y va en contra y hace que todos los moradores de la tierra adoren a la primera bestia, los moradores de la tierra sí, pero nosotros no somos moradores de la tierra. Estamos sentados con Cristo Jesús en los lugares celestiales. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 20. Dice el apóstol Pablo: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Qué dice Pablo? Somos embajadores. Y esta es una figura hermosa que nos involucra a cada uno de nosotros. Probablemente no necesite hacer esta aclaración para las personas más grandes, pero probablemente haya niños o adolescentes mirando y sepan lo que es un embajador, pero no tengan conocimiento de todas las características de un embajador. Un embajador es la persona que un país designa como delegada de ese país en otro lugar, en otro país, ¿sí? Y esa persona se traslada a ese otro país, pero no es ciudadano de ese país, sino que sigue siendo ciudadano de su país de origen. Más aún, el lugar de su residencia, la embajada, es territorio de su país en el país que él representa. Esto es, pongamos por ejemplo, si el embajador de Suecia viene a Argentina, él vive en Argentina, pero es ciudadano sueco, y la embajada es territorio de Suecia en Argentina. Allí rigen las leyes de Suecia. Y si hay algún problema en ese lugar, se aplican las leyes de Suecia. Nosotros somos embajadores. Habitamos en este mundo de la misma manera que el embajador de Suecia vive en Buenos Aires, pero no somos ciudadanos de esta tierra, como el embajador de Suecia en Argentina no es ciudadano argentino, sino que sigue siendo ciudadano sueco. ¿Está expuesto a algunos de los avatares que rodean a la sociedad argentina? Sí, por supuesto, ¿no? Si de repente sale sin estar demasiado informado de cuáles son los usos y costumbres de Argentina, puede, por ejemplo, encontrarse con un piquete, cosa que no sé si en Suecia es habitual, ¿no? Y se va a dar demorado y en lugar de llegar puntualmente a su cita, ¿no?, va a tener que sufrir las consecuencias de un piquete. O por ahí va en la ruta, acostumbrado a las rutas de Suecia, y se encuentra con un bache y estropea su auto, ¿verdad? O tal vez en Buenos Aires hay un tornado, un huracán, sería muy raro, un terremoto, y él está expuesto a las cosas que pasan en su lugar de residencia, pero sigue siendo ciudadano de Suecia, ¿sí? Entonces ustedes pueden entender muy bien lo que eso significa. A pesar de estar expuesto a esas vicisitudes del lugar donde habita, sigue teniendo la tranquilidad de no ser de ese lugar. Hay un texto que muchas veces pasamos por alto su significado. Lucas capítulo 17 nos ayuda a entender todo esto. Allí, Lucas capítulo 17, versículo 20, los fariseos entrevistan a Jesús y le preguntan cuándo había de venir el reino de Dios. Y Jesús les responde: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque el reino de Dios está entre vosotros. En general, cuando hablamos del reino de Dios, pensamos en futuro, en el reino de los cielos. Y Cristo aquí está diciendo claramente: el reino de Dios está entre vosotros. ¿Por qué? Porque Cristo vino a instaurar el reino de Dios. Lo más importante de un reino, ¿qué es? ¿Sus plazas, sus edificios? No, lo más importante del reino es el rey. ¿Sí? Y Cristo vino a restaurar el poder de Dios en este mundo. Cuando Adán y Eva pecaron, el poder, ¿sí?, la autoridad que tenía Adán como padre de la raza humana, le fue transferida a Satanás. Por eso encontramos a Satanás en el concilio celestial
allí en Job capítulo 1 y capítulo 2. Ahora viene Cristo, y por eso Cristo cuando vence ya no hay más lugar y es echado fuera Satanás, porque ya no hay más lugar para él en el concilio, en el cielo. Cristo instaura el reino de Dios con su venida. Y ese reino de Dios es real en la vida de cada uno de los ciudadanos del reino de Dios. Ese reino de Dios tiene dos partes. Esta primera parte que conocemos técnicamente, si queremos, como el reino de la gracia. Y una segunda parte que es el reino de los cielos, pero es el mismo reino, el reino de Dios, del cual nosotros ya somos ciudadanos. Por eso la bestia no tiene poder sobre nosotros para hacernos adorar a la primer bestia o al dragón, porque el poder es sobre los habitantes de la tierra y nosotros somos habitantes de este reino de Dios en esta primera etapa que es el reino de la gracia. Somos embajadores, ciudadanos del reino de los cielos, del reino de Dios. Ahora la pregunta en muchos de ustedes podría ser, bueno, ¿y cómo tenemos la ciudadanía? Aquí en el mundo, para ir de un país poco desarrollado, subdesarrollado, un país del primer mundo, en general hay un montón de trámites que cumplimentar, visas que conseguir, primero residencia, después tenés que vivir unos cuantos años en ese país, demostrar que sos una persona de bien, que viniste a invertir, a trabajar, para que recién entonces después te den la ciudadanía. ¿Cuáles son los requisitos para que seamos ciudadanos de ese reino? Romanos capítulo 5. Empecemos por la parte fácil, que entendemos de un vistazo y no necesitamos analizar demasiado. Romanos capítulo 5, versículo 8. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Nosotros no podíamos morir la muerte eterna, consecuencia final del pecado, no esta muerte temporal, consecuencia sí, también del pecado que genera un deterioro físico, pero estamos hablando de la muerte eterna, de la segunda muerte, como dice la Biblia. ¿Sí? Cristo tomó mi lugar. Cristo tomó mi lugar. Y Él murió la muerte que yo tenía que morir, y por gracia, por su gracia, por ese don divino, yo digo, bueno, acepto tu muerte por mi muerte. Cristo pone su muerte por la nuestra. Pero más aún, ese no es el único requisito para obtener la ciudadanía. Romanos capítulo 6 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Qué hizo Jesús también por nosotros? Resucitó por nosotros. Por eso el bautismo implica este símbolo, ¿no? Yo no puedo morir, no puedo ser enterrado en una tumba de tierra, por eso soy enterrado en una tumba líquida, ¿sí? Muero, por la gracia de Dios digo, Señor, yo no puedo morir, pero Cristo murió por mí, asumo esa muerte, tomo esa muerte sustitutoria y resucito como Cristo resucitó para una nueva vida. Entonces Cristo dice, tú no puedes morir, yo pongo mi muerte por tu muerte. Yo pongo mi resurrección como garantía de tu resurrección. Pero aquí es lo que a veces más nos cuesta aceptar, pero que a su vez cuando lo entendemos es un gozo y un alivio, una paz en nuestra vida. Porque muchas veces creemos que en el bautismo hacemos eso, ¿no? Acepto la muerte de Jesús, acepto la resurrección y ahora el que tiene que caminar en la nueva vida soy yo. Ese es mi esfuerzo personal. Ya Cristo murió, ya Cristo resucitó, hizo eso por mí, ahora yo tengo que hacer un poquitito. Y que es caminar en este camino recto que yo creo que puedo trazar y enderezar mis pisadas. Romanos capítulo 5, versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, o sea, la muerte tuvo la función de reconciliación,
mucho más, estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Por qué somos salvos por su muerte? No, también por su vida. O sea que Cristo puso su muerte por nuestra muerte, puso su resurrección por nuestra resurrección y puso su vida por nuestra vida. Yo no necesito morir la muerte porque Cristo la murió, no necesito resucitar, aunque vayamos a resucitar, la resurrección de Cristo es garantía de que vamos a resucitar si es que morimos, y yo no necesito vivir la vida porque Cristo vivió una vida justa por cada uno de nosotros. Por eso nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida del Cordero, no en otro libro, es el libro de la vida del Cordero. Allí cuando se abren las páginas está la vida del Cordero y no la nuestra. Evidentemente debe haber algún otro libro en el cual están registradas nuestras acciones para que allí en el milenio podamos revisar, ¿sí? Y si creemos que alguna persona está allí o alguien cree que nosotros estamos allí indebidamente porque nos vio hacer alguna cosa o supo algo de nosotros que a primera vista parecía que no nos hacía merecedores del reino de los cielos, podrá ver esos registros donde están esas acciones y ver que esas acciones han sido perdonadas por la sangre del Cordero. Esos son los requisitos para la ciudadanía del reino: aceptar la muerte de Jesús en nuestro lugar, la resurrección de Jesús que garantiza nuestra resurrección y la vida que vivió Jesús de justicia en nuestro lugar, porque no podemos vivir esa vida de justicia. Por eso, 1 Juan capítulo 5, versículos 11 y 12, habla tan claramente, dice: el que tiene al Hijo tiene la vida, no es que tendrá la vida. El que tiene al Hijo tiene la vida. ¿Por qué? Porque ya es ciudadano del reino de Dios en esta primera etapa del reino de la gracia. Porque es embajador de Cristo. Porque ya no es del linaje de la tierra, sino que es del linaje de los hijos de Dios. Por eso cuando hablábamos al principio de Apocalipsis 13, me impactó mucho eso de que no había a primera vista una excepción en aquellos que la bestia, ¿sí?, los enfrentaba, la segunda bestia, y ejercía toda la autoridad para que adoraran a la primera bestia, ¿no? Versículos 11 y 12. Hacía que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Ninguno de nosotros tiene que estar en ese grupo, porque no somos de los habitantes de la tierra, sino que somos embajadores del cielo en esta tierra. Obviamente podremos, y como que no lo hacemos, esta pandemia claramente lo refleja, sufrir los mismos avatares, los baches, los piquetes, los huracanes, las tormentas de este mundo, pero con la paz y la tranquilidad y la serenidad de saber que no somos ciudadanos de este mundo y que en cualquier momento podemos tomar el avión y volver a nuestra patria, ¿no? Y ese momento está cada vez más cerca. Y esta crisis que tiene tanto gustito, tantas cosas que la asemejan a las crisis de las cuales durante tanto tiempo hemos hablado, que van a caracterizar las pruebas y dificultades en el tiempo del fin, apenas un gustito, ¿sí?, tienen que servirnos de preparación para esa crisis que vendrá. Y reforzar y reanimar nuestra convicción de que somos hijos de Dios, y si hijos herederos, y que podemos llamar a nuestro Padre Abba Padre, con todo cariño y con toda familiaridad, y que podemos gozarnos en la certeza de nuestra salvación, y que este es un tiempo de gracia que Dios nos da para continuar esa preparación que el Espíritu Santo tiene que hacer en cada uno de nosotros para llenar nuestras vasijas de aceite y no para andar focalizados en las cosas de esta tierra. Seguramente ustedes deben haber tenido más de un diálogo con vecinos, incluso
gente que no es creyente, que ha redimensionado la vida con este aislamiento y con esta cuarentena. He tenido diálogos con amigos creyentes que me han dicho, bueno, mis próximas vacaciones van a ser distintas, no voy a ir a un lugar donde yo me guste, me divierte y sea placentero, mis próximas vacaciones van a ser para ir a ver a mi familia y hablarles de Jesús. ¿Sí? Tenemos que usar este tiempo para redimensionar los valores y profundizar nuestra función de embajadores del reino. Y permítanme terminar o ir finalizando la presentación de esta mañana presentándole a los conciudadanos del reino de los cielos, los conciudadanos del reino de Dios. Y puse aquí en el título, le presentamos a sus paisanos, ¿no? Por esa palabra paisanos que no sé si ya lo usamos demasiado. Muchos de nosotros nos hace recordar a nuestros abuelos que vinieron de otros países, ¿no? Y cuando se encontraban con sus paisanos, ellos habían vivido ya 50 o 60 años en Argentina, tal vez habían venido con 10, 12, 15 años a nuestro país, habían vivido solamente una primera etapa de su vida en su país de origen, pero cuando se encontraban con un paisano era como que corría una emoción especial en sus venas, ¿no? Era el mismo idioma, eran los mismos gustos, los mismos sabores, la misma tonada, los mismos códigos. Permítanme presentarle a sus paisanos. Hebreos capítulo 11, seguramente muchos ya debían estar previendo que íbamos a ir a ese texto de la Biblia. Hebreos capítulo 11, versículo 13. En la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Qué eran? Eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Vivían en esta tierra, transitaban por los caminos de esta tierra, pero eran extranjeros y peregrinos, eran embajadores de Dios en esta tierra. No significa que no sufrieron los avatares, vaya si lo sufrieron. No dice, fueron apedreados, versículo 37, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Estos hombres de los cuales el mundo no era digno, anduvieron errantes por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Pero ninguno de ellos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, recibió lo prometido, porque Dios tenía reservado algo mejor para nosotros, para que no fueran ellos perfeccionados aparte de nosotros. Qué impresionante. También podríamos hablar todo un sermón sobre estos versículos, pero eran extranjeros y peregrinos, y el mundo no era digno de ellos, pero soportaron los baches, las tormentas, los huracanes, las epidemias de este mundo, sabiendo que les esperaba una patria mejor. Y todavía no fueron recompensados. ¿Por qué? Porque nosotros estamos desafiados a unirnos a ellos en la patria celestial. Quiero terminar con la declaración de 3 paisanos nuestros, 3 conciudadanos del reino de Dios, muy conocida, allí en Daniel. 3 conciudadanos, 3 paisanos nuestros que estaban en una situación parecida a la que describe Apocalipsis, frente al rey de Babilonia, tipo de Satanás. ¿Sí? En la Biblia es un ejemplo de Satanás, el rey de Babilonia. Y estaba enfurecido, estaba como un león rugiente allí en Nabucodonosor, porque estos 3 jóvenes hebreos se habían atrevido a desafiar la imagen que él había construido. Y quiso tener un gesto de magnanimidad, ¿no? Como si fuera un corderito, pero había un dragón detrás, y les ofreció una nueva oportunidad. El horno allí estaba crepitando 7 veces más. Y estos jóvenes le dijeron, nuestro Dios, a quien servimos, puede liberarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, Rey, nos librará.
Me impresiona y me inspira esta declaración. Dice, el Dios a quien servimos puede liberarnos del horno de fuego ardiente. No sabían si los iba a liberar, sabían que Dios podía, pero no tenían la certeza. Y de hecho hasta el día de hoy hay cosas que nosotros no entendemos del todo bien. ¿Por qué a los jóvenes hebreos se los liberó del horno de fuego y a Juan el Bautista no se lo liberó de la vil espada de Herodes? Sí, su mujer y su hijastra. ¿Por qué a Daniel se lo liberó del foso de los leones y a Esteban no se lo liberó del apedreamiento? ¿Por qué a Pedro se lo liberó de su primer encarcelamiento, pero no del encarcelamiento que sufrió al final de su vida? No sabemos. Hay cosas que en el cielo nos enteraremos por qué Dios permitió que sucedieran de una forma u otra. Por eso ellos dicen, puede liberarnos del fuego ardiente, pero de tu mano nos librará. Y de eso no hay duda, porque ellos no estaban en las manos del rey, estaban en las manos de Dios. Estamos en un tiempo de aislamiento, que ojalá sirva de tiempo de meditación, y no solamente tiempo de aislamiento de un virus, sino una cuarentena, para que sirva de reflexión, de reavivamiento espiritual, de seguir en esa senda del fortalecimiento de nuestra vida espiritual guiada por el Espíritu Santo. Esos desafíos que como iglesia nos planteamos en los 10 días de oración. Y que salgamos fortalecidos. No sabemos cómo saldremos desde el punto de vista humano. No sabemos cómo saldremos desde el punto de vista de la iglesia institucional. Pero sí podemos tener la certeza de cómo podemos salir desde nuestra experiencia personal de volvernos a entregar una vez más en las manos de Dios. Ahora con la prueba de que mucho de lo que hemos estado predicando se puede cumplir en 2 semanas. Y no vamos a tener tiempo para prepararnos y para hacer todo lo que fuimos posponiendo a causa de las distracciones que este mundo generaba. Que nuestra respuesta pueda ser ante cada tormenta de este momento o de los momentos que vendrán, la misma que la de estos 3 paisanos nuestros cuando dijeron que no estaban en manos del rey de Babilonia, sino que estaban en manos de aquel que los iba a liberar.